Con la muerte de Roberto Gómez Bolaños, creador de los famosos personajes como el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, terminaron 85 años de fama del comediante mexicano. Y sí, se les pudo haber chispoteado, porque el 31 de julio del año 2020 se venció el convenio entre los familiares de Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito, y Televisa. Al no ponerse de acuerdo, se dejó de transmitir a nivel mundial los derechos sobre el material grabado, mientras que la familia de Chespirito tiene los derechos sobre los personajes, libretos y en general todo el material literario que Roberto Gómez Bolaños en una producción audiovisual se involucran diversos derechos patrimoniales, como por ejemplo la misma obra audiovisual, la música, especialmente creada en los programas y sobre frases célebres que mencionan en el programa de televisión, como el eso, rrr, rrr, ta, 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 así como los derechos de los artistas sobre sus interpretaciones. Al no llegar a las interpretaciones que podrían anteponerse incluso ante el ejercicio del mismo derecho de autor del titular que creó el mismo personaje que se interpreta. Los artistas como intérpretes de las obras de autor no tienen derecho de autor sobre sus interpretaciones, sino que son acreedores de un derecho de remuneración que se les reconoce por la comunicación pública y explotación de sus interpretaciones en las obras audiovisuales. Es por eso que los actores Carlos Villagrán, conocido como Kiko, y María Antonieta de las Nieves, conocida como La Chilindrina, estuvieron abiertos a peleas relacionadas con los derechos de autor de sus personajes. Es criterio casi uniforme que los artistas no sean considerados como los autores de sus interpretaciones, básicamente porque en la mayoría de posiciones el artista interpreta sobre una obra preexistente que cumple el principio de la originalidad, a diferencia de su propia interpretación que no alcanzaría el grado de originalidad requerido. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves fue parte de la creación del Chavo del Ocho, al mejorar de manera personal el mismo personaje, que en 1995, cuando finalizó el programa, Chespirito, María Antonieta de las Nieves, fue al registro notarial y puso a su nombre el personaje que afirmó haber ganado la disputa. La disputa judicial que en el 2003 dio a conceder la Suprema Corte de Justicia mexicana dio como válido el derecho al uso y explotación del personaje como la legal usuaria de la reserva de los derechos, mientras que su creador, Roberto Gómez Bolaños, no deja de ser el titular de los derechos de autor. No obstante, Roberto Gómez Fernández, hijo del célebre humorista, negó que tal afirmación, indicó que todavía se encuentra en proceso y que todavía no queda nada claro. Sin embargo, María Antonieta de las Nieves dijo: "Ya la Chilindrina es mía y no me la puede quitar nadie". Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko y que también fue demandado por derechos de autor en 1978, dijo al elenco que él quería crear su propio show, ya que, como lo comentó en el programa, de Peña de Murphy había envidias, celos artísticos y profesionales. Solicitó autorización de Roberto Gómez Bolaños y él accedió. Tiempo después demandó al mismo Chespirito, considerando que el personaje le pertenecía, pero perdió el litigio. Fue aquí donde Kiko tuvo muchas reservas acerca de su actuación pública, ya que fue restringido de la misma televisora
y tuvo que huir del país hacia Venezuela, donde el presidente de ese país lo recibió con las puertas abiertas para poder reinterpretar su mismo personaje, ya que en ese país viven o pelean en contra de la misma televisora que es Televisa. Y creó Kiko Botones. Después del éxito del programa con el que se hizo conocido en 1987, regresó a México y cambió por completo el personaje de Kiko, escrito con Q, a Kiko, escrito con K, ya que el primer nombre le pertenecía a Roberto Finalmente Gómez podemos Bolaños. concluir que en esa época no tenían estimado el éxito que iba a tener Chespirito en la televisión nacional, por lo que no se aseguraron de tener los derechos de autor registrados cada quien con su personaje. Sin embargo, con el paso del tiempo y el éxito de la franquicia, pues obviamente la percepción de ingresos aumentó y era obvio que cada uno de los personajes iba a adaptar un papel de cohecho o bien de coautores de la misma obra, una extensible sin dejar de dar los derechos a Roberto Gómez Bolaños. Después de todas las investigaciones y la persona que hasta el día de hoy ya se sabe quién realmente era Roberto Gómez Bolaños, pues podemos coincidir que de manera personal uno hace al personaje y pues parte del gran éxito que tuvo Chespirito pues se debe a la interpretación subjetiva que cada uno de los actores tuvo en la correspondencia de cada actuación de cada personaje que sostuvieron, la Chilindrina, Kiko, el doctor Girafales, el señor Girafales, disculpa, el señor Barriga, don Ramón, etcétera. Este es mi entregable.